Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula explicativa del Primero Lee Más, el programa de reforzamiento y nivelación de aprendizajes de Primero Lee. En esta cápsula podrán entender con mayor profundidad y precisión de qué se trata este programa, ya que abordaremos cada uno de los aspectos que les permitirán implementarlo de la manera más óptima y enriquecedora posible. Hagamos un recorrido de lo que aprenderán en esta sesión. Primero, responderemos la pregunta ¿qué es el programa Primero Lee Más? Luego, profundizaremos en cuál es su objetivo y cuáles son los distintos focos de aprendizaje que tiene para cada nivel. Posteriormente, les explicaremos cómo implementar el programa en sus escuelas y con qué recursos de aprendizaje cuentan para trabajar con sus estudiantes. Finalmente, les mostraremos cómo hacerle seguimiento al programa y monitorear los aprendizajes de quienes participan. Iniciemos entonces nuestro recorrido por Primero Lee Más. Primero, es fundamental recordar que el modelo Primero Lee se compone de 6 ejes de trabajo que involucran a toda la comunidad escolar con el propósito último y más importante de lograr que todos los y las estudiantes lean y escriban comprensivamente. El tercer eje de nuestro modelo es el apoyo a los niños y niñas con aprendizajes descendidos, y ahí es donde entra en juego el programa Primero Lee Más. Entonces, ¿qué es Primero Lee Más? Es una batería de actividades complementarias al programa Primero Lee que sirven para reforzar y ejercitar las habilidades o destrezas relacionadas con la adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura. Es fundamental partir aclarando que por ser un programa de nivelación, Lee Más se lleva a cabo fuera de la hora de lenguaje, ya que buscamos que los y las estudiantes que ingresan a este reforzamiento cuenten con instancias adicionales de reenseñanza y ejercitación. ¿Cuál es el objetivo de Lee Más? El objetivo es lograr que los y las estudiantes con resultados de aprendizaje bajo lo esperado alcancen los niveles de aprendizaje esperados a su nivel. Es por eso que este programa de reforzamiento tiene diferentes focos de aprendizaje que se ajustan a cada nivel. En el caso de primero y segundo básico, el foco está en la adquisición de la lectura y la escritura inicial, lo que hace que este programa esté dirigido principalmente a estudiantes no lectores. En tercero y cuarto básico, en cambio, el foco de aprendizaje es el desarrollo de la comprensión lectora, el aumento del vocabulario y el proceso de escritura con un propósito comunicativo, que pueden reforzarse de manera más exhaustiva una vez que los estudiantes ya han aprendido a decodificar. Habiendo conocido tanto el objetivo como los focos de aprendizaje, avancemos a conocer cómo se lleva a cabo la implementación de Lee Más. ¿A quién o quiénes está dirigido? A estudiantes de primero a cuarto básico que presentan necesidades en el dominio de la lectura y la escritura, que como ya dijimos requieren de un plan de refuerzo para potenciar y nivelar sus aprendizajes, ya sea en la adquisición de la lectura y la escritura o en el desarrollo de habilidades más avanzadas asociadas a leer y a escribir. ¿Quién implementa el Lee Más? Se recomienda que este refuerzo sea coordinado e implementado por profesores o profesoras, asistentes de aula, coordinadores académicos o jefes de unidad técnico-pedagógica o también por integrantes del equipo del PIE. A la persona encargada de implementar este programa lo llamaremos encargado o encargada del Lee Más. Ahora, ¿cómo se implementa Lee Más? Lee Más requiere de realizarse 2 veces a la semana en sesiones grupales, cada una de 45 minutos, es decir, al menos 8 sesiones al mes. Los grupos de trabajo que asisten al Lee Más deben ser de aproximadamente 8 estudiantes. Durante la sesión, cada estudiante trabaja con guías y actividades de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, mientras el encargado o la encargada monitorea, explica y apoya. Entonces, ¿qué se necesita para implementar Lee Más? En primer lugar, un espacio para realizar las sesiones.
En segundo lugar, un horario definido para estas 2 sesiones a la semana. Y por último, de las guías de trabajo que cada estudiante va a utilizar. A partir de este último punto, se desprenden las principales tareas del encargado o encargada del Lee+, que están asociadas a la preparación de las sesiones. En primer lugar, los encargados deben seleccionar las guías para cada estudiante y fotocopiarlas. Además, luego de cada sesión deben completar la planilla de seguimiento del Lee+, y por último deben asistir a todas las mentorías de análisis de datos. En cada uno de estos aspectos vamos a profundizar más adelante. Antes, vamos a profundizar en los primeros pasos necesarios para la implementación del Lee+. En primer lugar, aplicar la evaluación diagnóstica. En segundo lugar, definir al encargado o a la encargada del Lee+. En tercer lugar, organizar la implementación de este reforzamiento, identificando a los y las estudiantes que van a participar de este. Y por último, iniciar la implementación de este programa. En cuanto al paso 1, este debiese encontrarse listo ya en todas sus escuelas, ya que la aplicación de la evaluación diagnóstica de primero LEE estaba calendarizada para la semana del 6 al 10 de marzo. Actualmente nos encontramos en el paso 2, la definición del encargado o la encargada del Lee+. Durante la mentoría 1, a realizarse en la semana del 6 de marzo o en la semana del 13 de marzo, junto con sus docentes y equipos directivos, debiesen encontrarse en el momento de definir quién será a cargo de implementar este programa. Luego, continuamos con la organización de la implementación en la mentoría 2, que ocurrirá la semana del 20 de marzo o del 27 de marzo. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, se debe identificar a los y las estudiantes que se encuentran en nivel de intervención o en nivel incremental, que son los niveles bajo lo esperado. Estos y estas estudiantes son quienes conformarán el grupo del Lee+. Una vez finalizada la mentoría 2, entonces es momento de iniciar con la implementación regular del primero Lee+. Es momento de profundizar en los recursos que se utilizan para poder implementar de manera adecuada el primero Lee+. Aquí existe una diferenciación entre los recursos que se usan en primero y segundo básico y aquellos que se usan en tercero y cuarto. Iniciaremos explicando los de los primeros niveles. Primero y segundo básico ocupan el mismo material de refuerzo, que consta de 2 cuadernillos, tomo 1 y tomo 2. En los materiales que debiesen haber llegado a sus escuelas, debiese encontrarse una copia impresa de cada uno de estos cuadernillos. Estas copias son fácilmente fotocopiables para que puedan ser utilizadas en las sesiones del Lee+. Ahora, ¿cómo se organiza este material? Recordemos que para primero y segundo básico, el foco del Lee+ está principalmente en los estudiantes no lectores. Por lo tanto, lo que queremos es lograr que puedan adquirir la lectura y la escritura inicial. Por esta razón, el material se organiza por letra y por habilidad, y tiene un carácter acumulativo, ya que a medida que se va avanzando en diferentes letras, se van también ejercitando aquellas que se estudiaron previamente. El tomo 1 y el tomo 2 abordan diferentes letras, y las habilidades y destrezas que se trabajan por cada una de las letras son las siguientes: conciencia fonológica, discriminación visual, asociación fonema-grafema, grafía de la letra, lectura de palabras, oraciones o textos y finalmente escritura. Para explicarles más profundamente cómo funcionan los recursos, tomemos por ejemplo la letra S. Aquí partimos con una guía de conciencia fonológica, específicamente de reconocimiento del sonido inicial. Los estudiantes deben encerrar las 3 imágenes que comienzan con el sonido S. Posteriormente, avanzamos a ejercicios de discriminación visual del grafema. En este caso, continuamos con la letra S. Aquí los estudiantes, para poder armar el puzzle, deben identificar las 9 piezas que contienen la letra en estudio. Una vez que trabajamos conciencia fonológica y discriminación visual de la letra, podemos avanzar a los ejercicios de asociación fonema-grafema. En este caso,
se deben recortar las fichas y jugar al dominó, uniendo cada imagen con la letra de su sonido inicial. Estamos viendo particularmente la letra S, pero el dominó también incluye la ejercitación de todas las vocales y consonantes que se estudiaron previamente. Las guías de grafía de la letra permiten practicar la escritura del grafema en estudio. En este caso, deben observar el ejemplo y guiarse por los rieles para poder practicar el movimiento que les permite hacer la letra S. Habiendo ya trabajado y reforzado las habilidades y destrezas mencionadas anteriormente, los estudiantes avanzan a las guías de lectura. En este caso deben leer cada palabra y unirla con el dibujo correspondiente. Nuevamente aquí se observa el carácter acumulativo que tienen estas guías de trabajo, ya que deben leer palabras que contienen tanto la letra en estudio, que en este caso es la S, como también todas las que se trabajaron previamente. El trabajo con cada una de las letras finaliza con las guías de escritura, que también tienen carácter acumulativo. En este caso deben escribir el nombre de cada dibujo usando todas las letras que han aprendido. Como puede observarse, las guías de trabajo para el Lee Más de primero y segundo básico siempre tienen explícito en la parte superior de la hoja la habilidad que se está trabajando. Para poder seleccionar qué guías debo usar con cada estudiante, lo fundamental es detectar en qué letras y/o habilidades de cada una de esas letras se concentran las principales necesidades de él o la estudiante y fotocopiar el material pertinente. Para eso usamos los informes de resultados de nuestras evaluaciones. Por ejemplo, una de las subdimensiones que se evalúan en la evaluación diagnóstica de primero básico es la conciencia fonémica, habilidad predictora de la lectura inicial. Imaginemos que un estudiante se encuentra en nivel de intervención en los siguientes indicadores de conciencia fonémica. Identifica palabras que tienen el mismo sonido inicial consonántico. Identifica palabras a partir de la composición de sus sonidos. Este estudiante es candidato a entrar al Lee Más, ya que no maneja una habilidad que debiese encontrarse al menos en nivel esperado, debido a que se trabaja en los niveles de transición, y como dijimos, es predictora de la lectura inicial. Con este estudiante tendríamos que seleccionar las guías de conciencia fonológica de las consonantes descendidas de acuerdo a los datos del informe, y además las guías de conciencia fonológica de las primeras consonantes que se enseñan en primero básico. De esta manera, el estudiante puede ejercitar esta habilidad mientras en paralelo el lenguaje le están enseñando las letras asociadas a estos sonidos. Veamos otro ejemplo ahora con segundo básico. En la evaluación diagnóstica de este nivel se evalúa la lectura de palabras, una habilidad que también corresponde a un aprendizaje de salida de primero básico. Imaginemos que una estudiante se encuentra en nivel de intervención en los siguientes indicadores de lectura de palabras. Lee palabras bisílabas con sílaba directa, lee palabras bisílabas con dígrafos, lee palabras trisílabas y lee palabras monosílabas indirectas. Claramente, esta estudiante evidencia problemas con la decodificación, razón por la cual debiese ingresar al Lee Más. Con ella, es necesario un proceso de reenseñanza de las letras, y para ello debe trabajar con las guías de asociación fonema-grafema y luego con las de lectura, principalmente de las consonantes que se evidencian más descendidas. Por supuesto, en ambos casos, de ambos estudiantes primero y segundo básico, él o la encargada del Lee Más debe mediar este proceso, enseñando, modelando y monitoreando el trabajo de cada estudiante. Pasemos ahora a revisar los recursos del Lee Más para tercero y cuarto básico. Para estos niveles, la metodología de trabajo es muy similar a la del programa Primero Lee. Para realizar las sesiones del Lee Más, cuentan con planificaciones docentes, guías de trabajo para el estudiante y un cuadernillo con anexos. Todo esto en versión digital, imprimible y fotocopiable. Todos estos materiales tienen un tomo 1 que se trabaja el primer semestre y un tomo 2
que se trabaja el segundo semestre. Para tercero y cuarto básico, cada sesión del Lee Más tiene su planificación y el encargado o la encargada debe estudiarla y prepararla. Las sesiones van reforzando los contenidos y habilidades que se trabajan en las unidades de lenguaje de Primero Lee, con foco en la comprensión lectora, la escritura y el vocabulario. Al igual que con primero y segundo básico, a partir de los informes de resultados de las evaluaciones, se selecciona al grupo de estudiantes que se encuentra con los niveles de aprendizaje más descendidos para que ingresen al Lee Más a tener este refuerzo constante. Ya conocimos la metodología de implementación y también los recursos del Lee Más para los 4 cursos. Ahora, ¿cómo le hacemos seguimiento a este programa y monitoreamos los aprendizajes de los y las estudiantes que participan? Cada encargado o encargada contará con una planilla Excel que será compartida a través del Drive. Luego de cada sesión, el encargado o la encargada debe completar la planilla con la información de cada estudiante. Primero, debe marcar si el estudiante asiste a la sesión o no. Luego, debe registrar la fecha en que se realizó la sesión. Recordemos que son 2 sesiones a la semana. Después, registrar la letra que se trabajó. Esto en el caso de primero y segundo básico. También se debe registrar el ámbito de aprendizaje trabajado. Esto en todos los niveles, de primero a cuarto. Por último, se deben registrar las observaciones. En esta parte se anota cualquier situación o comentario específico de lo ocurrido en la sesión que sea relevante de considerar y analizar para el avance del estudiante. Tener la planilla de seguimiento del Lee Más al día es una tarea esencial del encargado, ya que junto con los informes de resultados de nuestras evaluaciones, nos permitirán ir tomando decisiones de acuerdo a los avances o necesidades de los y las estudiantes. La instancia clave para este análisis de datos y toma de decisiones son las mentorías de análisis de datos, a las que deben asistir el docente o la docente, un integrante del equipo directivo y el encargado del Lee Más. Como ya explicamos, este proceso parte con la mentoría 2. En esta mentoría se analizan los resultados de la evaluación diagnóstica para identificar a los y las estudiantes que van a participar del Lee Más en primera instancia y además para detectar qué letras y o habilidades tienen que reforzar. Este proceso se repite en cada mentoría de análisis de datos. Se analizan los resultados de las evaluaciones a partir del informe y se complementan con los datos de la planilla de seguimiento. Así, podemos ir definiendo si al Lee Más deben ingresar nuevos estudiantes o salir aquellos que evidencian que han logrado nivelar sus aprendizajes. Unas últimas sugerencias para la implementación del Lee Más antes de finalizar el recorrido por esta cápsula. En primer lugar, le pueden entregar el material del Lee Más al equipo del PIE para que puedan utilizarlo dentro de las adecuaciones para sus estudiantes con necesidades educativas especiales. Y en segundo lugar, también pueden seleccionar material para estudiantes que demuestran un alto desempeño. Pueden usar estas guías, por ejemplo, para quienes terminan antes las actividades planificadas. Y así hemos finalizado nuestro recorrido por esta cápsula. Esperamos que haya sido de utilidad para comprender en detalle cómo implementar este programa de reforzamiento y sacarle el mayor provecho posible a los recursos disponibles en pos de la mejora de los aprendizajes de todos nuestros y nuestras estudiantes. Recuerden que ante cualquier duda, inquietud o necesidad, cuentan con su mentora, quien las y los apoyará y acompañará durante todo el año en la implementación de Primero Lee. Muchas gracias y muchísimo éxito.